Escena 1, plano 3, toma 3. Divercinema es un proyecto que ofrecemos conjuntamente con el Ayuntamiento de Valencia al alumnado de grado superior de imagen y sonido para que en una semana de 5 días desarrollen un corto. En este caso, este curso ha sido microrracismos en bibliotecas humanas, es decir, personas que habían pasado y están pasando por ese tipo de microrracismos. Entonces hicimos grupos para que el alumnado les escuchara, les oyera y a partir de ahí pudieran desarrollar un guión. Mi labor, junto a 2 compañeros, ha sido coordinar el proyecto, junto a Juan Carlos y Héctor. Nosotros nos encargábamos de coordinar junto al Ayuntamiento de Valencia qué temáticas iba a tener el proyecto, qué estilo se iba a seguir a nivel cinematográfico, en qué fechas se iba a realizar el proyecto, la duración, qué tiempos íbamos a llevar durante la realización. Somos 3 compañeros y llevamos ya varios años haciéndolo. Lo que más me gusta es el último día de la semana del proyecto, cuando bajas al salón de actos y después de todo el estrés y toda la problemática, después de parecer que todo era imposible, que todo iba a salir mal, pues ves que realmente los trabajos han salido, que los cortos están ahí y que además cuentan historias muy interesantes y que cumplen con su cometido, ¿no? Para mí eso es lo mejor, ¿no? El ver que al final ha sido posible y sentirme tan orgulloso del alumnado. A ver, al principio fue un poco un agobio porque tienes que plantear todo un proyecto así de golpe, pero empiezas un poco atrancado. Empiezas a grabar cosas, ves que vas muy lento, pero luego ya le coges un poco el tranquillo, vas viendo que van avanzando las cosas y que van bien y al final acabamos todo antes de lo que teníamos planeado. Entonces, es estrés, pero si consigues organizarte bien con tu equipo, se saca rápido. Al principio fue un poco complicado porque nosotros, por ejemplo, como departamento de sonido no teníamos mucha idea de iluminación y de realización, pero también nos sirvió un poco para aprender porque les ayudamos y ellos a nosotros. Pues fue un poco complicado porque nos dieron como varias charlas sobre racismo, pero realmente el tema era microrracismo, entonces sentíamos que realmente no teníamos muchísima información y además éramos como 9 personas blancas hablando de racismo y dijimos, wow, cuidado. Pero no sé, fue como empezamos a hacer una lluvia de ideas, preguntando a gente racializada que conocíamos. Lo que más me ha gustado ha sido igual el poder desarrollar un proyecto que no pensabas que iba a salir. O sea, el plantear algo un día y que al día siguiente ya lo estés grabando todo y que luego el resultado sea bueno, porque en general todos los cortos estaban chulísimos y ver que tú has hecho una cosa así en tan poco tiempo, que encima la idea ha sido tuya y de tu equipo y que sea todo tan rápido, que haya gente que ha confiado en ti, todo eso, no sé, te llena mucho el trabajar con gente de todo tipo. Creo que lo que más me ha gustado ha sido como la experiencia de en una semana no hacer clase y estar toda la semana centrados en un único proyecto con gente nueva y haciendo cosas que realmente es lo que te gusta. El optimizar el tiempo también o saber aprovecharlo al máximo porque si no lo haces en un día no te da tiempo a grabarlo todo. Pero al final todo salió bien.